¡Qué vida! Acabo de aterrizar hace nada de Cádiz. Vengo de la ciudad deportiva del Cádiz Club de Fútbol, el Rosal, donde he estado con un crack, que ya le grabé hace muchísimos años, en el 98 por ahí, que era el encargado de las instalaciones del Rosal, que apenas tenía un campo de tierra, ahora la ciudad deportiva es enorme. Y para muchos, si os digo Pepe Mejías, igual no os suena, pero sí, los cadistas, los gaditanos, saben perfectamente quién es Pepe Mejías, que para muchos es el mejor jugador que ha dado el Cádiz, incluso por encima de Mágico González, que son palabras mayores. Para muchos Pepe Mejías ha sido el mejor jugador, y Pepe ha jugado en muchos equipos, y se acuerda de su Real Zaragoza, del Rayo, del Real Murcia, del Elche, y he ido a hablar con él allí. Este es Pepe Mejías. Campos de fútbol del Rosal, la ciudad deportiva del Cádiz Club de Fútbol, donde aquí Pepe Mejías, una institución, para muchos el mejor futbolista del Cádiz, estuvo trabajando y dejándose el sudor aquí, Pepe, ¿eh? Sí, sudor y lágrimas, porque era penoso muchas veces. Pero ¿cuánto tiempo estuviste aquí? Un tiempito, ¿eh? Estuve primero 2 años y medio, en la época que estuvo para desaparecer, de mantenimiento. Está bonito todo, ¿eh? Y después pues estuve también 2 años y medio de coordinador, ya cuando estaban todos... Bueno, me comí toda la obra nueva que se hizo. Habéis tenido el acierto, después de un tiempo, de subir a Primera División, pero yo ya sabes que estoy comentando la segunda, la Liga Smartbank, y tú has estado en 2 de esos equipos ahora que hay en la segunda históricos, que es el Real Zaragoza y el Rayo. Y el Rayo. ¿Cómo les ves? Yo estoy viendo el Zaragoza y este año empezó muy mal. Sí. Creo que la ha acusado el tema este del COVID, le cortó la racha el año pasado al final de temporada y la verdad que lo están lamentando. Víctor hizo un gran papel, para mí yo pienso que debería haber seguido. Por continuidad, porque da estabilidad y yo creo que eso es lo más importante de un equipo. No sé si quiso él no seguir, sí, ahora le han querido repescar. Ha estado negociando ahora, sí. Y cuando está negociando ahora porque a lo mejor lo que negoció en su momento no se lo querían dar. A ver, no podemos hablar tampoco de cosas que... Pero yo eso es lo que deduzco. Hombre, el Rayo estaba Paco Gémez, que para mí es un monstruo. Los quiero unas hartas y después aparte, bueno, con los veteranos está Elías Benito, sigo teniendo contacto con la gente del Rayo, con Diego Cota y la verdad que estoy dentro de los grupos de ellos. La verdad es una alegría tremenda con el Elche porque bueno, yo aunque coincidí con ellos en segunda vez, nos quedamos en las puertas que el Leganés ascendió ese año en el último partido y lo dejé con ese sabor agridulce, pero me llevé una gran alegría de que el Elche ascendiera, ¿no? Entonces el que esté el Elche, que esté el Cádiz, pues para mí es fenomenal, ¿no? Además son dos equipos que siempre normalmente hemos tenido esa historia, digamos, en primera división, sí, que nos hemos enfrentado, porque además el año que yo debuto en primera también juego contra el Elche el último partido, empatamos 0-0 aquí. O sea que siempre hemos tenido un baremo a favor nuestro, ¿no? ¿Y cómo es el Rayo? Porque el Rayo, bueno, no ha empezado mal, pero... No. Yo lo que pasa es que yo, vamos, fíjate cómo yo he seguido al final el inicio con el tema del COVID y todo esto, la verdad que no lo estaba siguiendo. Yo para mí que seguía Paco y después me entero que no seguía. Ola. Y entonces, bueno, la verdad que está bien, está jugando bien, tiene una buena plantillita con su forma de jugar, que es el estilo que ha tenido el Cádiz, digamos, con esas contras. Y hemos sido siempre un equipo, los equipos de defender muy bien y tener puntas de lanza para arriba, ¿no? Y la verdad que Rayo es el club hermano nuestro y a mí me encantaría de que este año, pues bueno, que ascendieran los dos, pero también me encantaría de que el Murcia también ascendiera de segunda vez a segunda vez. Que también lo ha pasado mal. Ya muchos años ahí y la verdad que yo también estoy metido en grupos de allí de Murcia y veo que están muy ilusionados todos los años, que vuelven a seguir ilusionados con el equipo al año siguiente aunque no consigan objetivos, pero yo creo que se merece una gran ciudad y una gran afición en ese sitio. Allí en el Real Murcia coincidiste con tu hermano, ¿no? ¿Estaba tu hermano también? Sí, bueno, yo con mi hermano termino coincidiendo ya en el Cádiz, por supuesto, varios años, después ya en el Murcia, después ya en el Elche y al final terminamos también juntos, aunque él se va antes de tiempo, en el San Fernando. Joder, o sea que jugamos 4 equipos juntos y además batiendo récord, ¿no? Porque él hace 2 días hizo no sé cuántos años que le metimos 7-2 al Deportivo de La Coruña
y fuimos los dos hermanos que marcamos 3 goles cada uno. ¿Con el Real Murcia? No, con el Deportivo. Ah, pero ¿jugando con el Cádiz o con...? Con el Cádiz, aquí en Carranza, le metimos 7-2, marcó uno el Mago, íbamos perdiendo, 1-0 ganando, y después empezamos a perder, y en el segundo tiempo metemos 3 goles yo y 3 mi hermano. O sea, ¿dos hat-trick? 2 hat-trick. Y eso hace ahora, pues creo que ha hecho 25 años, creo, que entonces. Oye, grande, pues. En el Real Murcia, ¿quiénes estabais así? ¿Qué jugadores? Teníamos un equipazo de la hostia. Estaba Pepe Costa, que es la mano derecha de No, Messi. Pepito, claro. Sí, Pepe Costa, que mide 2 metros, ahí me ha marcado. Era el libre con Juanjo. Que va siempre con Messi. Nosotros teníamos a Amador de portero, Amador, del Barcelona, del teníamos Barça. a Manolo, al lateral izquierdo. Manolo. Nosotros jugábamos del lado izquierdo, que era derecho, pero jugábamos por la izquierda. Estaba Paco Clos. Ah, Paco Clos también, del Barça. El Junta de Argentina, que también jugó en la selección. ¿Estaba Guina? ¿O... No, Guina fue anterior a mí. Había un argentino, Ramallo también. Sí, Ramallo. Jugó en el además, Levante, creo, también. Que además fue muy espectacular, porque en la época nuestra era muy pobrecito el pobre. Sí, venía de... Y pues esto estaba malo y pidió algo para calmarlo. Y un supositorio, le dieron un supositorio, y en vez de metérselo donde tenía que metérselo, lo metió por la boca y se lo comió. Y la verdad que se le quedó para toda la vida al pobre. Y yo sigo chateando con él por el Facebook, vamos, que sí, constantemente. Y además está haciendo muchas cosas allí por el fútbol brasileño, por los de allí de la zona de donde él vive. Y la verdad que está bien, además bien reconocido allí. Pero ese año fue el primero de la guía, el pobre se le quedó, vamos, una cruz para toda la vida. Bueno, ¿qué le decíais? No te digas, sí, yo. ¿Qué te meterá tú en el club? La verdad que no entendía ni papa y claro, toma, para la boca. Bueno. Qué bueno. ¿Y en el Real Zaragoza con quién estabas? Fueron los que jugamos la Recopa contra el Haya en las semifinales. Estaba Rubén Sosa, que después fue a la Lazio. Joder, ¿verdad? Estaba Juan Señor, que era la institución lo máximo del Zaragoza, e incluso de mucho de España, ¿no? Estaba Casuco, Cedrún, Vitaller, tenemos a Alfonso Fraile, Juanito, el central canario, que después estuvo en el Atlético de Madrid. Estaba Pedro Herrera, el Pedrito, el padre. Estaba Paco Pineda, del delantero, estaba Pardesa. ¿Quién más, Pepe? ¿Nallín estaba, no? Nallín no, Nallín vino ya después. Él vino ya posterior. Cuando yo llego, el Zaragoza había ganado la Copa del Rey el año anterior, en verano. Y yo firmo por el Zaragoza y juego la Recopa. Entonces llegamos a las semifinales, que además en la semifinal con el Haya de Cruz, que era lo que estás hablando, hablando, la mala suerte. Los seguidores del Real Zaragoza y que estén escuchando esto. Sí, aquello además hicimos historia. Yo marqué un gol allí en Vitocha, que le marqué uno a Roma también. Y el estar en esos campos era lo que yo necesitaba también, de jugar en unas categorías. ¿Era la primera vez que jugaste en Europa? Es que yo salgo del Cádiz después de 9 años. De empezar con 18 años en el Cádiz y irme con 27. O sea, yo nada más que conocía al Cádiz. Y descender a ascender. Entonces meterte allí en el Zaragoza, un club señor, una historia de los 5 magníficos, de todo esto. Y meterte ahí, meterte en una recopa y llegar a semifinales y que te elimine el Haya, la verdad que, vamos, para mí era lo máximo, ¿no? que podía conseguir. Menos la selección, que no la pude conseguir, pero bueno, se quedó ahí. La verdad que fíjate qué nostalgia, ¿no? Para el seguidores del Real Zaragoza ahora verse en segunda, llevan 8 años ya y peleando. Sí, yo la verdad que yo sigo yendo a Zaragoza. Yo hace un par de años fui a Zaragoza por el aniversario de boda con mi mujer, me llevé a mi nieto para que conociera aquello. Estuvo entrenando en la ciudad deportiva con la escuela del Real Zaragoza y siguen la misma gente, Paco Checa, hay mucha gente que todavía siguen dentro del club y te aprecian todavía, ¿no? Entonces cuando yo llamé, digo, mira que voy con mi nieto, tal, además coincidió que jugaba al Cádiz, y además la fecha nuestra de boda, y jugaba al Cádiz y aproveché y digo, ¿Zaragoza-Cádiz? Sí, y nos pegamos el viaje para allá y la verdad que el nieto disfrutó la hostia, no te puedes imaginar. Y aparte el estar con gente que todavía sigo teniendo amistad con ellos, que ellos vienen aquí a Cádiz a mi casa, yo voy a su casa allí, que no nos vamos a hotel, nos vamos a las casas de cada uno porque tenemos mucha amistad. Para un gaditano ahí en Aragón, ahí en el Pilar, ¿los carnavales los echabas de menos o qué?
¿O había allí vestuario también sí, cachondo? Sí, el año que yo llego es el primer año que hacen la Feria de Sevilla en Zaragoza. O sea, no te digo nada. Los de Cádiz no queremos sevillanas ni locos, pero a falta de pan, buenas son tortas, ¿no? Pues bueno, al final allí me hicieron con un gorro de flamenco, me hicieron fotos allí dentro porque me cogieron bailando. Y aparte hay 4 casas andaluzas en Zaragoza, o sea que allí hay muchos andaluces. Yo desde el primer tiempo, desde que llegué allí, siempre arropado, me dieron una mariscada el primer día que llegué, me llevaron por la noche para darme la bienvenida, o sea, que fue la hostia, y todavía sigo teniendo buenos recuerdos con ellos, vamos, que la verdad que tenemos contacto con todos los que yo conocí allí. Pues Pepe, un placer y me alegro que estés bien. Veo que tienes una puerta con tu nombre en el Carranza y que eres querido tanto en Murcia, Zaragoza, Rayo, en todos los lados. Incluso en Jerez. Pues Pepe, Adiós, me alegro mucho de verte y ver que el Rosal está magnífico. Pepe estuvo aquí currando como un león, o sea que parte de esto es de él. Sí.